Ok, el protocolo OneWire realmente es un protocolo bien sencillo. Vamos a ver que el PIC que nosotros utilizamos, y al menos ninguno de los que yo tenga el conocimiento, vamos a decir, tiene implementación en hardware de OneWire, ¿verdad? Así que vamos a utilizar también una librería basada en Arduino, que implementa básicamente el protocolo OneWire. Como el nombre lo dice, básicamente utiliza un solo cable, vamos a decir, de señal para comunicarse con uno o más dispositivos. ¿Sí? Van a ver que este es básicamente un protocolo de red, o sea, al estilo Ethernet, ¿verdad? Para los que han llevado redes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Me puede volver a explicar esa parte? O sea, que OneWire, o el protocolo, o sea, es un protocolo de red, ¿sí? Realmente podría usted conectarlo bajo cualquiera de los esquemas de Ethernet, ¿verdad? Comenzando por el esquema más simple, que es el que nosotros vamos a utilizar, o sea, de bus. ¿Sí? Todos pegados a un mismo bus, varios dispositivos pegados a un mismo bus. ¿Sí? Y vamos a ver ahí entonces. ¿Sí? Miguel, yo tengo una pregunta. El cable, el cable es el que nosotros usamos para tele. Solo el es coaxial. El coaxial solo es un cable, ¿no? Un núcleo de cobre y el resto de recubrimiento. Sí, pero el núcleo de cobre, a lo que me refiero es ¿qué es la señal que envía ahí? No, no sé si para el televisor, o sea, para la tele, porque nosotros vimos en la clase de red de qué se compone y cómo funciona, pero para la televisión, para desplegar imagen y todo eso. ¿El protocolo, dice usted? Sí. No estoy al tanto del protocolo, pero recuerde que no solo transmite cuestión de televisión, también puede transmitir datos. Sí, yo me pregunto por la tele porque es bien complejo, pues, y solo utilizar el cable coaxial. Sí. El punto es que realmente hay un recubrimiento metálico que sirve como el ground de la señal, ¿verdad? Obviamente necesita, sí, o sea, dos, uno de referencia y otro donde transmite. ¿Sí? El punto es que como está bien aislado, obviamente puede alcanzar altas velocidades. ¿Sí? Está libre de un montón de interferencia, ¿verdad? Okay. ¿Sí? Ok, te vamos a hablar solamente 4 cosas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es OneWire? Definir las señales de OneWire, ¿sí? Y hablar del protocolo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí básicamente vamos a hablar de las operaciones de OneWire. ¿Sí? Y como ejemplo, ¿sí? Vamos a ver la librería OneWire. ¿Sí? Y me permiten, por favor. Gasolina. ¿Sí? La cual, ¿verdad? También basada en... ¿Okay? Entonces, ¿qué es OneWire? OneWire fue creado por Dallas Semiconductor, originalmente llamado microLAN, si ustedes se fijan. ¿Sí? Y el término ahí del micro, de LAN, ¿verdad? ¿Sí? Local Area Network, básicamente. Es un sistema, básicamente un sistema de comunicación, o yo diría un sistema o una red, ¿verdad?, de dispositivos electrónicos. ¿Sí? O sea, usted puede poner, de hecho ahí está el diagrama abajo, ¿verdad? ¿Sí? Y consiste básicamente de 3 componentes, ¿sí? Un dispositivo maestro, o el bus master, en inglés, el término esto es... ¿Sí? Bus master. Sí, esa es una de las grandes diferencias con Ethernet, ¿verdad? Donde no existe un máster. ¿Sí? Este es un protocolo basado en un esquema maestro-esclavo, ¿verdad? Porque hay un solo maestro y varios dispositivos esclavos. ¿Sí? Y las conexiones eléctricas entre el maestro y los esclavos. ¿Sí? Entonces ahí hay un esquema que ustedes definen. ¿Sí? El maestro de OneWire y hay 4 esclavos. ¿Sí? 4 dispositivos esclavos. ¿Sí? Teóricamente yo puedo conectar cualquier cantidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, en ese esquema donde les decía, ¿verdad? Si ustedes recuerdan que llevaron redes, el esquema original de Ethernet, ¿verdad? Que era básicamente un bus y todos pegados en el mismo bus.
¿sí? Ese es exactamente el mismo esquema de OneWire, ¿sí? Y si se preguntan, ¿verdad? ¿Podría crear un hub y conectar los dispositivos OneWire en un hub? Sí, usted podría poner un... ¿Podría crear yo un switch y conectar los dispositivos OneWire en un switch? Tendría sentido. ¿Por qué no tendría sentido? De que se podría, ¿no? Sí, pero no haría la función de switch, el switch. ¿Por qué? No sé, o sea, la función del switch era evitar las colisiones y direccionamiento inteligente. Bueno, ¿Y por qué cree usted que... ¿Por qué cree usted que no podría ser direccionamiento inteligente el switch acá? O sea, le pregunto yo, ¿cómo cree usted que el maestro se comunique con esos dispositivos esclavos? Con broadcast. Ajá, pero ¿y cómo sabe el dispositivo? ¿Con quién se va a estar comunicando? Tienen un ID. Tienen un ID, necesita direccionamiento. O sea que si pusiéramos un switch, sí podría ser direccionamiento inteligente. ¿Sí? Entonces no sería one, pero no sería OneWire. Bueno, Sería... por lo menos de nombre. O sea, el punto es que hay una sola línea de señal, ¿verdad? ¿Sí? O sea, y físicamente, pues, o sea, realmente yo podría, de alguna manera, adaptar cualquiera de los esquemas, o adoptar, vamos a decir, cualquiera de los esquemas de Ethernet, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente el más fácil sería un hub, ¿verdad? ¿Sí? Crear un hub OneWire. ¿Sí? Ok, las señales de OneWire, ¿sí? Típicamente ustedes en los datasheets, o sea, cuando encuentren un componente, típicamente sensores, ¿verdad? ¿Sí? Pero no está además también memoria ROM, por ejemplo, ¿sí? Que soportan OneWire. Usted va a encontrar en los datasheets que la línea de datos o de señal, que es lo mismo, ¿sí? Lo nombren como DQ, ¿sí? O también data en realidad, o puede ser esto, ¿verdad? OWIO, que es OneWire Input Output. ¿Sí? Eso es cuestión de nomenclatura nada más. Tengan en cuenta que la línea de datos o de señal es bidireccional. Por lo tanto, OneWire es half duplex. ¿Sí? ¿Todos están conscientes de eso? Si utilizo una sola línea de transmisión, ¿sí? Es bidireccional. Por lo tanto, es half duplex. O sea, o envío o recibo. Tienes que esperar que se envíe antes de... O sea, no puedo enviar y recibir. Los niveles de voltaje de OneWire compatibles, más o menos compatibles con CMOS TTL, donde 0.8 es un máximo para un 0, ¿sí? O sea, 0.8 todavía lo reconoce como un 0, y 2.2 es el mínimo para un, y el máximo 5, ¿verdad? Entonces hay una región ahí entre 0.8 y 2.2, ¿verdad? Que es la región prohibida, vamos a decir, donde no es ni un 0 ni un 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si se queda ahí? O sea, en float, ¿Cómo? ¿queda ¿No? en float o qué? O sea, si no lo reconocería, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ni como un 1 ni como un 0, o sea, sería erróneo. ¿Sí? ¿Sí? Ok, la línea, fíjense bien, requiere una resistencia pull-up, o sea, para poner la línea en pull-up, ¿sí? O sea, que va conectada a 5 voltios. En caso de que no haya transmisión, o sea, cuando esté en lo que se llama el IGO, o sea, cuando ninguno de los dos esté, es decir, ni un maestro ni ninguno de los esclavos esté transmitiendo, entonces la línea permanece en high. ¿Sí? Ese es el objetivo, ¿verdad?, de la resistencia. Entonces, fíjense bien, aquí está el diagrama de nuevo, ya modificado. ¿Sí? Esta es la resistencia, ¿verdad? Pull-up, típicamente recomendada entre 1 y 4.7. ¿Sí? Este es el bus, ¿verdad?, de OneWire, ¿sí? O la línea de señal, todos fíjense bien conectados a la línea de señal, y este es el ground. ¿Sí? Y ahí puedo seguir conectando cualquier cantidad de dispositivos, como se llama OneWire. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok, el protocolo OneWire como tal, o sea, recordemos que OneWire es half duplex, lo dijimos en el caso anterior,
Toda comunicación es iniciada por el dispositivo maestro, por el máster. Ningún esclavo puede iniciar, ¿sí?, una transmisión. El maestro siempre tiene que pedirle, ¿sí?, o tiene que iniciar, perdón, una transmisión. Entonces hay 4 operaciones básicas, ¿verdad?, en OneWire. ¿Sí? Una secuencia reset, ¿sí?, o sea, que básicamente genera pulso de reset y señal de presencia. ¿Sí? El pulso de reset lo genera el maestro y la señal de presencia los dispositivos OneWire. Es para decir, sí, como quien dice, aquí estoy, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a hablar de esa secuencia. Escribir un 0, que es básicamente enviar un 0 a todos los dispositivos esclavos. ¿Sí? O sea, recuerden, si el maestro envía, en ese caso le llega 4. ¿Sí? 4 dispositivos. Es lo que se llama un slot de tiempo de escritura 0. ¿Sí? Y escribir un 1, que es enviar un 1 a los dispositivos esclavos también. ¿Sí? Y la otra acción es leer datos. Es leer un bit de 0 o 1 de algún dispositivo esclavo. ¿Sí? Son las 4 operaciones básicas. Entonces ahora vamos a ver, o sea, cómo es que se dan todas esas operaciones, o sea, con una sola línea de, ¿sí?, de transmisión, bueno, para enviar y recibir. Ustedes fíjense bien, la escritura de datos. Toda escritura se inicia por el dispositivo maestro, lo vimos en el slide anterior, ¿sí?, o sea, el del bus, el cual establece, fíjense bien, para iniciar una transmisión, establece la línea de datos en un nivel lógico, o sea, bueno, de un nivel lógico 1 a un nivel lógico 0. Recuerden que, por default, vamos a decir, ¿sí?, este es el idle. Sí, la línea siempre va a estar en alto. Entonces, para iniciar una transmisión, lo primero que hace el maestro es, lo pongo en bajo. ¿Sí? Entonces eso va a generar una transición, ¿sí?, high-low. ¿Sí? Y todos los dispositivos van a detectar ese cambio. ¿Sí? O en términos de clock, ¿verdad? Ya eso es una pendiente negativa, ¿verdad? Entonces todos van a detectar esa pendiente negativa. Entonces es un anuncio a los dispositivos, a todos, de que el maestro quiere escribir. ¿Sí? O sea, de que el maestro va a enviar algo. ¿Sí? Ok. Todas las escrituras deben tardar un mínimo de 60 microsegundos. Aquí, o sea, este es un protocolo bien sensible, ¿verdad? Obviamente a tiempo. ¿Sí? Solo tenía 2 faltas. Usted no me dijo nada. hasta que ya había ido la asistencia, ¿no? Ok, o sea, fíjense bien, se debe tardar un mínimo de 60 microsegundos. Mínimo, eso significa que puede tardar más. Ya van a ver que la librería siempre deja una holgura de repente de 5 microsegundos, ¿verdad? ¿Sí? 3 microsegundos. Con un mínimo, fíjense bien, de 1 microsegundo de recuperación entre ciclos de escrituras individuales. ¿Sí? O sea, como que dice espacio entre bits. ¿Sí? Yo dejar 1 o más microsegundos antes de enviar, o sea, si voy a escribir varios bits, tiene lógica, ahora si voy a escribir un byte, voy a escribir 8 bits, ¿sí? En vez de escribirlos en batería, vamos a decir, ¿sí?, yo debo dejar un espacio de tiempo entre escrituras. ¿Sí? Ok. Ahora, en el lado del dispositivo esclavo, fíjense bien, este lee la línea de entrada-salida, o sea, después de que detecta, fíjense bien, ese cambio, ¿sí?, él detectó el cambio. Entonces, en un intervalo que va entre 15 a 60 microsegundos después de la transición, el dispositivo lee el valor que está en el bus. ¿Sí? Como quien dice, ¿verdad? Pasa la transición high-low, ¿sí?, espera 15 microsegundos o en ese rango, ¿verdad?, de 15 y 60, ¿sí?, y él lee el valor que está en el bus. Claro, el maestro, ¿verdad?, o sea, no debería esperar más de 15 microsegundos para escribir el valor en el, ¿sí?, en el bus. ¿Sí? O sea, si pensamos, vamos a poner 0, vamos a poner en términos de high-low. ¿Sí? Entonces, por default, ¿verdad?, la línea
Esta es la línea de datos, ¿verdad? Va a estar en high. ¿Sí? Vamos a buscar aquí. Ahí va a estar en high. Entonces, en el momento que quiero iniciar una transmisión, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Recuerda eso? Hace un ¿Sí? high y low. Está en high. ¿Sí? O sea, por default, recuerden, la línea está en high. Y lo único que tengo que hacer es, ¿sí? Poner el low. Lo voy a poner así. ¿Sí? Y suponen ustedes que lo que quiero escribir, ¿sí? Es un 1, vamos a decir. El tiempo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Y ese tiempo T cuánto tiene que ser? Máximo 15 microsegundos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esto... 15 microsegundos. Entonces, si quiero escribir un 1, ¿qué debo hacer? Ojo, ¿verdad? Máximo, o sea, eso realmente debería ser antes. ¿Sí? O sea, si yo quiero que el dispositivo, que los dispositivos esclavos detecten un 1, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Tienes que esperar 15 minutos después de la transición. Pongo un 1, lo pongo en high. ¿Sí? O sea, recuerden, esperamos que en este punto ¿sí? Los dispositivos detecten esa transición. ¿Sí? 15 microsegundos máximo, ¿sí? Yo diría menos de 15 microsegundos. ¿Sí? Yo escribo el valor. Claro, si lo que quiero es que el dispositivo detecte un 0, lo dejo así. Simple y sencillamente lo dejo en low. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí está, ¿verdad? Lo que dice. Si la línea es high, entonces estamos escribiendo un 1, y si la línea es low, se produce un 0, ¿verdad? ¿Sí? El dispositivo. El espacio entre cada bit, que usted dice que debe de tratar un microsegundo, ¿ese espacio se quedaría en high o no? Típicamente en high, en idle. Recuerda que high es el idle. ¿Sí? Entonces, digamos, quiere poner 0, 0, entonces sería... Ok, entonces fíjense bien. Ese es el primer detalle. La escritura debe tardar, ¿sí? 60 microsegundos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo aquí debería mantener esto? Antes de hacer el delay, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por cuánto? Sí, asumimos que fueron 15 ahí al principio. ¿Sí? Pero solo si quisiera mandar un 0 nada más. Sí, estoy poniendo un 0. Correcto. Un 0 en todos los 60 microsegundos, pero porque también yo puedo mandar un byte en 60 microsegundos. No. Fíjense bien, esto es sensible. ¿Sí? Tiempo. Debo esperar 60, dice, la escritura debe tardar de un bit, 60 microsegundos. De un bit. Yo pensaba que de un byte, No. o sea, de cada byte. No, de cada bit, Okay, 60 Es un microsegundos. poco lento al final, entonces. Sí. Sí. Las velocidades, específicamente, si mal no recuerdo, 15 kilobits por segundo. Y probablemente, sí, ahí con un boost, 100 kilobits por segundo. Sí. No está hecho para high speed, ¿no? Alta velocidad. Sí, eso es fácil darse cuenta, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿verdad? Lo que el master, ¿sí? Podría hacer es simple y sencillamente
dejar como quien dice que el pin flote, ¿verdad? Es decir, cambiarlo en vez de output, ¿sí? A input, ¿sí? Y lo que va a provocar eso es que el pull-up, ¿sí? Al dejar el pin como flotante, el pull-up, ¿sí? Lo va a volver a poner en high, o sea, en idle. ¿Sí? O sea, cuando colocamos el pin en output, básicamente, ¿sí? Estamos usando la línea de transmisión, ¿sí? En modo TX, vamos a decir, ¿sí? Cuando lo pongo en input, sería en modo RX, ¿verdad? ¿Sí? Recepción. ¿Saben? Entonces, si ninguno de los dos está usando la línea, entonces la resistencia, ¿sí? Lo va a llevar a high. ¿Sí? Entonces, o sea, este delay, vamos a decir, ¿sí? Debe ser, así lo voy a poner, 1 más microsegundos, ¿verdad? Antes de empezar otra transición, ¿verdad? De envío. ¿Sí? O sea, en ese punto, ¿verdad? Sería, ok, si quiero escribir, ¿sí? Entonces otra vez lo pongo en low, o sea, Esos 15 microsegundos. máximo, ¿verdad? Técnicamente van a ver que la librería usa menos, ¿verdad? ¿Sí? Porque el punto es 15 microsegundos más tarde, el dispositivo va y ¿sí? Los otros 45 microsegundos tienen que permanecer en el estado el cual... Sí, o sea, no tiene por qué cambiarlo realmente. Del bit que quiere mandar, ¿verdad? Si estaba en alto, si quieren 1, tiene que permanecer en alto. Sí, no tiene por qué cambiar. Entonces, digamos, si fuera un 1, entonces después de 15, ¿sí? Igual, ¿verdad? 40, de acuerdo al esquema que tenemos acá, ¿verdad? 45, ¿sí? Igual si en vez de 15 microsegundos fueran 10, ¿verdad? Entonces 50 microsegundos después, ¿sí? Sí, como ahí está en high, igual, ¿verdad? Al soltar el pin, por decirlo así, o sea, cambiar de modo de entrada, ¿sí? Perdón, de salida a entrada, el pin se queda en high, ¿verdad? Por el pull-up, ¿sí? Igual, ¿verdad? Delay de 1 microsegundo, digo más. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces fíjense bien la lectura. ¿Sí? Para leer, ¿verdad? El dispositivo maestro genera una señal de lectura cuando quiere leer de algún dispositivo, ¿sí? Esclavo. ¿Sí? O sea, el slot de tiempo de lectura se inicia cuando el dispositivo maestro también genera una transición high-low. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, la línea debe mantenerse en low por un mínimo de 1 microsegundo. ¿Sí? O sea, después de eso, los datos de salida del dispositivo esclavo son válidos por un tiempo de 14 microsegundos. O sea que hay un slot de 14 microsegundos para leer, ¿sí? Esos datos. ¿Sí? O sea, la idea ahí, ¿verdad? Lo pongo en low por 1 microsegundo. ¿Sí? O sea, para eso obviamente el ping primero se convierte en output. ¿Sí? Lo pongo en low, espero 1, 2, 3 microsegundos. ¿Sí? Cambio de modo. ¿Sí? A entrada. ¿Sí? Y por 14, o sea, voy a tener 14 microsegundos para leer el estatus del ping. ¿Sí? Para hacer un read del pin. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que yo lea del pin, ¿sí? Ese es el bit que me está transmitiendo ¿sí? El dispositivo esclavo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Y por último, ¿verdad? También las lecturas deben tardar un mínimo de 60 microsegundos. Y 1 microsegundo también de espacio entre lectura. A ver, si los datos de salida del dispositivo esclavo solo son válidos por 14 microsegundos, ¿Qué hacen el resto del tiempo? ¿cómo es eso de que las lecturas deben tardar un mínimo de 60 microsegundos? O sea, eso es el tiempo que debo esperar antes de pedir otro bit. Antes de pedir otro bit, básicamente. Okay.
Y a eso hay que sumarle, ¿verdad? O sea, ¿sí? El tiempo de recuperación. ¿Sí? Ok, entonces aquí hay un ejemplo realmente, ¿sí? De cómo, o sea, de las 4, ¿cómo se llama? Operaciones, ¿sí? Según una secuencia de reset sería establecer en cero la línea de señal. Claro, ¿verdad? Eso es en modo, ¿sí? TX, es decir, cuando hay TX hay transmisión, o sea, el pin declarado como output, ¿sí? ¿Sí? Esperamos 480 microsegundos, ¿sí? Luego liberar la línea, ¿sí? Cuando yo liberar la línea es pasar a modo RX, el pin se vuelve de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Y espera 70 microsegundos, ¿sí? Después de detectar, fíjense bien, la transición high-low, ¿sí? Un dispositivo esclavo, o los dispositivos esclavos, transmiten un pulso de presencia hacia el dispositivo maestro, ¿sí? Y debe haber una pausa adicional de 410 microsegundos, porque eso básicamente sí resetea, ¿verdad? Y al dispositivo. Es como para darle chance, me dice, de que termine de reiniciar. ¿Sí? Ahora escribir el 0, ¿sí? Ahí está, lo primero es establecer en low la línea de señal, ¿sí? Pero 60 microsegundos de un solo, ¿sí? Y libera la línea de señal y espera 10 microsegundos adicionales. De hecho, ¿cuánto dura la escritura ahí? 70, ¿verdad? Recuerden que decía un mínimo ¿sí? de 10 y el espaciado de 1 microsegundo, ¿sí? Yo creo que hay 10 microsegundos de espaciado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quisiera volver a iniciar otra, ¿sí? Otra transmisión. Que en el caso del 1, fíjense bien, ponen 0 la línea de señal, espera 6 microsegundos, ¿sí? En modo de TX, ¿verdad? ¿Sí? Luego libera la línea de señal, ¿sí? ¿Qué sucede al liberar la línea de señal después de esos 6 microsegundos? Se vuelve 1, ¿verdad? No necesito realmente. Va a ver que la librería, por ejemplo, si escribe un high, da igual, ¿sí? Porque al cambiar el modo ¿sí? input, ¿sí? Modo de recepción, el pin se va a ir a high por el pull up, ¿sí? Y espera 64 microsegundos adicional, ¿sí? Lo cual suma 70 también, ¿verdad? O sea que ahí está dejando siempre 10 microsegundos de espaciado entre bits, ¿sí? Y leer datos, ¿sí? La línea de señal en 0, o sea, de nuevo high-low, ese es como ¿sí? El pulso, ¿sí? 6 microsegundos en modo TX, ¿sí? Luego libera la línea de señal y espera 9 microsegundos, ¿sí? En modo RX, ¿sí? Y ahí lee el bit, ¿verdad? Y un pulso pausa adicional de 55 microsegundos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí cuenta el espaciado entre bits. ¿Sí? Recuerden que aquí realmente estamos o sea, definiendo, o sea, en términos de, si lo comparáramos contra el modelo OSI, esto sería como la capa física, ¿verdad? ¿Sí? O sea, cómo codifico los bits realmente en el medio. ¿Sí? Y ya de ahí, ¿verdad? Dependerá de cada uno de ¿sí? De los dispositivos, o sea, cómo define, ¿verdad? El protocolo de comunicación, o sea, o cómo transmite los datos, dependiendo del tipo de dispositivo, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Primero, ¿verdad? Que es la librería OneWire. Vamos a ver cómo implementa cada una de esas operaciones. Y también vamos a ver un ejemplo que es el uso del sensor de temperatura DS1820, ¿verdad? ¿Sí? De Dallas Semiconductor también, ¿sí? Que obviamente soporta OneWire, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok.
Esta es la librería, ¿verdad? OneWire, está disponible ahí en GitHub. ¿Sí? Pero vamos a analizar cada una de las operaciones, ¿verdad? Primero que tenemos acá es el init, ¿sí? Vamos a dejar a un lado. Vamos a empezar, ¿sí? Por esta, es el OneWire Reset. ¿Todos alcanzan a ver bien ahí? Lo hacemos más grande. Ok, entonces fíjense bien. Van a ver en el código, ¿verdad? Llamadas a esta función dicen no interrupts e interrupts. La idea es deshabilitar las interrupciones a nivel global y luego volverlas a habilitar. ¿Sí? Así que, sí, por un momento puede ignorarlas y concentrarse exclusivamente, ¿sí? en el protocolo como tal. Entonces, fíjense bien. Esta función en realidad hace una parte extra que al inicio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, es el Direct Mode Input, ¿sí? Básicamente esto es para poner el pin, ¿sí? En modo de entrada. ¿Sí? ¿Y qué hace en este ciclo? Eso ahí dice, ¿verdad? Ahí está el comentario. ¿Qué hacen en ese ciclo DO? Algo, sí. Esperar, dice esperar que la línea, ¿sí? Esté en alto, por si acaso, ¿sí? Técnicamente, ¿verdad? Si está en idle, ¿sí? Pues debería estar en alto, ¿verdad? ¿Sí? Pero por cualquier cosa, dice, ¿sí? Hace un ciclo y para no quedarse, nunca se sabe, ¿verdad? Algún dispositivo de los que está conectado tiene el pin en low y se quedó trabado, como dice uno, ¿sí? Entonces esto básicamente causaría un ciclo infinito, porque entonces la línea nunca sería high. Entonces para evitar eso, hay una variable aquí, retries, ¿sí? Retries tiene 125, ¿sí? Se cuenta 125 veces, ¿sí? Y este direct read básicamente lee el status del puerto, ¿sí? O sea, todas esas direct mode input, direct read, ¿sí? Todas hacen referencia al mismo pin de señal, ¿sí? Entonces dice, mientras, recuerden que la condición dice, mientras el signo de admiración, direct read por más, ¿sí? Es decir, si es 0, ¿sí? Al negarlo va a ser 1, ¿verdad? Entonces se queda anclado en ese ciclo, ¿verdad? Y cuando el pin se vuelva 1, eso devuelve, direct read devuelve 1, al negarlo es 0, ¿sí? Entonces ya no se cumple la condición y se sale del ciclo, ¿sí? Entonces recuerden que eso es, como dice ahí, va por si acaso, ¿sí? O sea, esperar que el pin esté en high. Ok, una vez que esté en high, ¿qué hacemos? Recuerden que todos los comandos inician con una transición high-low, ¿sí? Entonces escribo low en el puerto y pongo el pin en modo de salida, output, ¿verdad? Recuerden que estaba en modo de input, ¿sí? Entonces lo cambio a output, ¿sí? ¿Cómo lo escribió si estaba en input primera vez? Bueno, recuerden que internamente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El chip, el microcontrolador, o sea, tiene su latch, vamos a decir, donde al momento que yo escribo, ¿sí? Se escribe en el latch, pero como está en modo input, eso no se refleja en la salida. Al cambiarlo en modo output, entonces eso se ve reflejado en el, ¿sí? Eso depende de la circuitería, ¿sí? O sea, el latch siempre se escribe, o el flip-flop, ¿sí? Entonces cuando cambio a modo output, entonces ese valor se ve reflejado, ¿verdad? En la salida, ¿sí? Luego espera ese 500 microsegundos. El ejemplo que teníamos en los slides decía 480, si ustedes se fijan, ¿sí? La función no interrupts, ¿qué es lo que sí? Desactiva las interrupciones a nivel global, ¿sí? Porque se llama varias veces ahí. Porque la idea, fíjense, Ahí está interrupt, sí. sí, Okay, y la vuelve a habilitar las interrupciones, no deshabilita, la idea no es deshabilitar las interrupciones por mucho tiempo, okay. ¿sí? Y la idea es que en ese pedacito, vamos a decir, o en ese fragmento, ¿sí? Que esto se ejecute
¿cómo se llama? De manera atómica, es el término que se utiliza. ¿Sí? Es decir, que no vaya a ser interrumpido en ese, el ejecutar esas operaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, luego cambia modo input, se allow it to flow. Claro, sabemos que el pull-up, ¿sí? Va a mandar la línea high, ¿sí? Espera 80 microsegundos y lee lo que hay en el puerto. ¿Sí? O sea, lee lo que hay en el pin, vamos a decir, ¿sí? Con direct read. ¿Sí? Y hay un delay adicional de 420. Los slides mostraban 410, ¿sí? Y lo que retorna la función es el... Básicamente recuerden que este es el bit de presencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ok. Vamos a ver ahora esta función es la write bit. ¿Sí? Básicamente, ¿verdad? Recibe dos parámetros de struct one word. Es una estructura que hace referencia, ¿verdad? ¿Sí? Al objeto como tal. Puedo tener varias instancias, ¿verdad? De one word en diferentes pines. ¿Sí? Y el B es el valor del bit que yo quiero escribir. ¿Sí? Que puede ser 0 o 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, dice if vean 1. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo eso va a retornar true? Cuando sea diferente de 0. Cuando B sea diferente de 0. Sea 1. Realmente cuando B sea 1, ¿verdad? O termine en 1, vamos a decir realmente. ¿Sí? Ah, sí, sí. ¿Sí? Claro, ¿verdad? La idea es que B sea 0 o 1, ¿verdad? Entonces, si B es 1, ¿sí? Recuerden que esta es operación a nivel de bits. 1 and 1 devuelve 1, ¿verdad? ¿Sí? Y 1 pues es considerado true en C, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si es un 1, significa que voy a esta parte, que significa escribir un 1. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Primero, ¿verdad? Aquí sí asume, ¿verdad? Que el bus esté en high. Escribo load de un solo. ¿Sí? En modo output, TX. ¿Sí? Y hago un delay de 10 microsegundos, no 15. ¿Sí? ¿Sí? Y luego, ¿sí? Direct write high. Entonces poner el pin en high. ¿Sí? Y hay un delay de 55 microsegundos adicional. Recuerde, ahí hay 65 en total. ¿Sí? Acuérdese que debe durar mínimo 60 y un bit de espaciado, perdón, un microsegundo de espaciado, serían 61, 65. ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Ok, el caso contrario es quiero escribir un 0. ¿Sí? Entonces, igual, ¿verdad? Comienza con la transición high-low. El bus está en high, ¿sí? Lo pongo en low, ¿sí? Hago un delay de 65 microsegundos. ¿Sí? Recuerden que ahí no tengo que cambiar el valor del pin. O sea, 10 microsegundos después de 15, ¿verdad? El dispositivo va a leer el valor. ¿Qué va a haber en el pin? Un 0. ¿Sí? Y bueno, ahí realmente si ustedes lo revisan ahí 70, ¿verdad? Ese sí coincide con los slides. ¿Sí? Recuerden que mínimo es 60, la escritura más un bit, un microsegundo de espaciado, ¿sí? 61, ese es el mínimo, en este caso hay 70. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok.
Y la otra operación que nos queda es el de read. ¿Sí? De nuevo, ¿verdad? Todo comienza con high-low. ¿Sí? Lo primero que hace, ¿verdad? Escribe en el puerto, o sea, pone el estatus del puerto en lo del ping, ¿verdad? En low. Espera 3 microsegundos. Recuerden, mínimo 1 microsegundo, ¿verdad? ¿Sí? Espera 3. Cambia a modo input. ¿Sí? Luego espera 10. ¿Sí? Microsegundos y lee el valor del ping. ¿Sí? Y hace 53 microsegundos de delay adicional, ¿verdad? Si suma ahí sería 66, ¿verdad? Siempre más de 60, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, con esas primitivas yo puedo hacer cosas más complejas, ¿saben? Como escribir. Sí, escribir un byte. ¿Sí? O sea, básicamente hay un ciclo acá, ¿verdad? Es un ciclo de 1 a 8 y lo que hago es, ¿sí? Llamar 8 veces a one wire write bit. ¿Sí? Ahora fíjense bien, esto no hablamos en los slides. ¿Sí? Dice power. Hay una opción, ¿verdad? ¿Sí? Todo dispositivo one wire puede alimentarse en modo parasítico. ¿Sí? O sea, en modo parasítico, de la misma línea de señal, ¿sí? Obtiene la energía para funcionar. ¿Sí? La típica. ¿Cómo? Qué parásito. Por eso llamamos parasítico. ¿Sí? Entonces, en ese, o sea, bajo ese esquema, por eso es que dice, ¿verdad? Si está funcionando en modo parasítico, sí, power debería ser 1 acá. ¿Sí? Bueno, al revés, ¿verdad? O sea, si es 0 allá, ¿sí? Básicamente si ustedes se fijan, ¿sí? Cambia a modo input, ¿sí? Y bueno, el write low ahí no tiene ningún, sí, no tiene efecto, ¿verdad? ¿Sí? Porque está en modo, sí, en modo input. ¿Sí? Entonces, en modo parasítico, ¿cómo se llama? Debe quedar en high, ¿verdad? ¿Sí? Para que en ese punto, ¿verdad? Lo que hay internamente en el dispositivo, pues es un capacitor, o sea, en idle, mientras está en idle, entonces el capacitor se está cargando, ¿verdad? Y ese es el que sirve luego para energizar ¿cómo se llama? El chip. ¿Sí? Básicamente ese es el esquema, ¿verdad? Bueno, esta función básicamente escribe un arreglo de bytes, ustedes se fijan, ¿sí? Aquí dice buff, es el arreglo, count es cuánto voy a, ¿sí? O sea, voy a enviar. Y básicamente aquí está lo mismo, un ciclo de 0 hasta count y usa la función, ¿sí? Write, ¿sí? Que es básicamente esta que está aquí arriba, ¿sí? Para escribir byte por byte, ¿verdad? O sea, 1 por 1, ¿sí? O sea, obviamente ya con las 4 operaciones básicas yo ya puedo hacer, ¿sí? Cosas más complejas, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está el read, lee un byte, ¿sí? Lo mismo, ¿verdad? Lee bit por bit y lo va acumulando, ¿sí? en una variable, ¿sí? Entonces ya puedo hacer cosas más complejas como read bytes, ¿sí? Que lee todo un arreglo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Vamos a hablar de estado, ¿sí? Y a esto, fíjense bien, este comando, esta función de onewire_select, ya tiene que ver, vamos a decir, con funciones ya no de capa física, ¿verdad? Sino que más bien en términos del modelo OSI serían como de capa 2, porque ya esta requiere, ¿cómo se llama? Dirección. ¿Sí? El onewire_select es básicamente una función, ¿sí?
para seleccionar, lo que se llama select, ¿verdad? Seleccionar cuál dispositivo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se quiere comunicar con el maestro, o el maestro con qué dispositivo esclavo se quiere comunicar específicamente, ¿sí? Entonces sería como para establecer una comunicación tipo unicast, ¿verdad? Obviamente todos van a recibir los mensajes porque es broadcast, ¿sí? Pero solo aquel dispositivo que fue previamente seleccionado es el que va a aceptar el mensaje, ¿sí? Los demás simplemente lo van a ignorar, ¿sí? Entonces obviamente hay un proceso también de lectura, ¿sí? ¿Cómo se llama? Del ID. Entonces, hay una función de search, por ejemplo, que es para listar todos los dispositivos que están ¿sí? conectados en la, ¿cómo se llama? En el bus, ¿sí? Básicamente para, ¿cómo se llama? Obtener los ID, ¿sí? Pero lo vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Realmente no, ¿sí? Lo más importante, ¿verdad? O sea, que quería que vieran en este caso es el protocolo de capa física, es decir, cómo enviar un 0, cómo enviar un 1, ¿sí? Cómo leer datos, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Era esto, el read bit, write bit, ¿sí? Y one wire reset, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ir al MPLAB. ¿Sí? Bueno, este ejemplo, ¿verdad? Se mira bien grande, realmente utiliza la GLCD, por cierto, ¿sí? Entonces en la parte inicial, ¿verdad? Tenemos onewire.h, que es el encabezado, ¿verdad? De la librería OneWire, GLCD, y esta que es el System Font 5x7 de la GLCD, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos una macro aquí, ¿verdad? Delay, ¿sí? Para no estar escribiendo delay ms, delay ms, ¿verdad? Mucho más corto eso, ¿sí? Luego declaramos el objeto, ¿verdad? OneWire, en este caso yo le llamo DS, ¿verdad? ¿Sí? Y inicializo básicamente los puertos de la GLCD, ¿verdad? El TRIS-B y el TRIS-D. ¿Sí? El TRIS-D tiene los pines de datos de la GLCD, el TRIS-B los pines de control. ¿Sí? Ya vamos a ver el diagrama en Proteo. ¿Sí? Se inicializa la GLCD, borra la pantalla, selecciona el font con el que vamos a escribir, ¿sí? Y mueve el cursor a la posición 0,1, ¿verdad? ¿Sí? Ok, luego, fíjense bien, inicializo el objeto OneWire, ¿sí? O sea, DS, recuerden, es la variable. ¿Sí? Luego le digo que voy a utilizar el puerto C y le paso también de parámetro el TRIS-C. Recuerden que el objeto, o sea, el protocolo necesita estar cambiando, ¿verdad? ¿Sí? El modo, de repente va a ser entrada, de repente va a ser salida. Es decir, no puedo inicializarlo de salida de entrada y que se quede así para siempre. ¿Sí? El protocolo se va a encargar de estar switchando. Entonces, por eso recibe de parámetro los dos, ¿verdad? El puerto y el, ¿sí? Y el, ¿cómo se llama? Y el tri-state, ¿sí? Y luego 2 significa el pin 2, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería el RC2. ¿Sí? O sea, el OneWire va a estar en RC2. No significa que es todo el puerto, recuerden, ¿verdad? Sino que es un pin, o sea, del puerto C, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el protocolo asegura que solo va a tocar, vamos a decir, el pin 2. Y los demás los va a dejar, ¿sí? Intacto. Inge, ¿dónde está esa variable TS? TS es la que declaramos aquí, struct OneWire. Okay. ¿Sí? Esta es como la referencia. Sí. ¿Sí? Que luego, ¿verdad? Que está el famoso ciclo infinito. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace, ¿verdad? Función, ¿sí? Es llamar a la función search, OneWire search. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿verdad? Si esta variable es la dirección address, ¿dice bien? Son 8 bytes. Todo dispositivo tiene una dirección de 8 bytes.
¿Sí? ¿Cuántos bits serían eso? 74. Comparado con el MAC address de Ethernet. ¿Cuántos bits es el MAC address? Ethernet. ¿Cuántos bits? Eran 128. 128. Perdón. ¿Mm? 32. 32. Están adivinando. No recuerdo. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién más llevó? ¿Vos sabés que está llegando red? Sí. No me acuerdo, era la dirección MAC no eran 8 bits. 8 bits. Qué barbaridad. Era el máximo que teníamos que usar, no me acuerdo. Que se usaba, sí, que se usa hexadecimal para representarlo. Por ahí Son- podemos sacarlo. Son 48 bits. Pues ya vamos a ver también. Sí, hombre, ahí No, no sé. 40. Entonces, si se fijan que hizo mucho más grandes las direcciones, ¿verdad? Esas serían como las direcciones de, ¿sí? de capa 2. ¿Sí? Ok, entonces por default, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esto va a estar, vamos a decir, en 0. ¿Sí? Entonces, o sea, si hay varios dispositivos, entonces el One Wire Search me va a devolver la dirección del primer dispositivo. ¿Sí? Si yo le digo, ¿verdad? Que si le paso de parámetro la dirección de ese primer dispositivo, básicamente le digo, hey, búsqueme un dispositivo que no sea que yo le estoy pasando de parámetro acá. ¿Sí? Entonces, si eventualmente ya no hay, o sea, no hay más dispositivos conectados, pues va a tirar el error, bueno, no el error, ¿verdad? Un mensaje que dice no more address, es decir, ya no hay más dispositivos en la conectados. ¿Sí? Y en ese momento hacemos un reset search, ¿sí? Y la búsqueda vuelve a comenzar desde el primero, ¿sí? Hasta el último, ¿sí? Ok. Lo siguiente, ¿verdad? Después de que hemos hecho search y encontramos un dispositivo, pero si no encontramos nada, fíjense, hay un continue que lo que hace es regresar acá, ¿verdad? Borra la pantalla y vuelve a ejecutar, va a estar ahí en un ciclo infinito, ¿verdad? Y va a hacer, ¿sí? la búsqueda. Pero si encuentra uno, ¿sí? Lo que manda a escribir, ¿verdad? ¿Sí? Con esta función de la GLCD que es print hex number, ¿sí? Es cada uno de los bytes que leyó, ¿verdad? O sea, va a imprimir los 8, ¿sí? Los 8 bytes, ¿sí? La ID del dispositivo, ¿sí? Fíjense bien que uno de esos bytes, ¿sí? En realidad solo son 7 bytes de dirección, ¿sí? Pero el octavo es el CRC, ¿sí? ¿Cómo se llama eso en Ethernet? La trama de Ethernet. Eso era para un Para check. verificar errores. ¿Cómo se llama en Ethernet? No recuerdo el nombre de la sigla. José Daniel. La sigla. El CRC. En Ethernet, la trama de Ethernet usa un nombre particular. Es Frame Check Sequence. ¿Sí? Entonces es lo mismo acá, ¿verdad? Aunque aquí, ¿verdad? Bueno, sí valida, ¿verdad? ¿Sí? Calcula el CRC, ¿verdad? Y valida, compara contra el que viene, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que esto es lo que leyó del dispositivo, ¿verdad? Es si no coincide, aquí está el mensaje, CRC is not valid. ¿Sí? Esto es como la verificación de la trama. ¿Sí? Y luego, ¿verdad? Dependiendo del ID que haya leído, se dice, bueno, si el dispositivo es un 18S20, un 18B20 o un 1822, que son variantes, vamos a decir, de esta misma familia. ¿Sí? 18X20, vamos a decir. ¿Sí? Todos son sensores de temperatura, ¿verdad? Y ustedes pueden leer los datasheets, ¿verdad? Para ver las diferencias entre uno y otro. ¿Sí? Ok, entonces fíjense bien. Dije, perdón, ¿para qué hizo el CRC el programa? Para revisar que las direcciones estuvieran correctas. Para ver que la data que recibió, recuerden que este address, este arreglo, lo recibió Sí, de un dispositivo esclavo. Es lo único que está haciendo aquí validando si está bien o está mal. Realmente, fíjense bien, si esto fuera distinto, ¿sí? Esto no debería continuar, ¿sí? Porque la dirección está mala. ¿Sí? La data que recibió se recibió mala, ¿sí?
Bueno, de hecho, lo que hace aquí es bloquearse, ¿verdad? ¿Sí? Se queda bloqueado en el momento que recibe una, ¿sí? Data errónea. ¿Sí? En todo caso, ¿verdad? Lo que debería de hacer es volver al inicio, ¿verdad? ¿Sí? Volver a hacer una búsqueda. Ese arreglo de ADDR, Address, ajá. ajá, address, no es solo la dirección del dispositivo, sino que ya es todo. O sea, es la dirección del dispositivo Junto con los más datos. el CRC. Ajá. ¿Sí? O sea, la dirección del dispositivo realmente son 7 bytes y el octavo es el CRC. Un CRC de 8 bits. ¿Sí? Claro, la trama es bien simple, ¿verdad? Aquí solo viene la dirección del dispositivo y el CRC. ¿Sí? Entonces ahí solo valida eso, ¿verdad? Y en el momento que no sea válido, pues, ¿sí? Lo que hace es bloquearse, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si es válido, aparte de imprimir esto, fíjense bien, envía un reset, ¿sí? En la línea. ¿Sí? Luego, ahí sí hace un select del dispositivo específico, ¿sí? ¿Sí? Y luego, estos son comandos que el dispositivo acepta. 0x44, como es un sensor de temperatura, básicamente es iniciar la conversión. Es decir, agarre la temperatura, ¿sí? Conviértala y lo guarda en una memoria interna que tiene el dispositivo. ¿Sí? Claro, ¿verdad? ¿Cómo saben todos esos comandos? Pues ahí sí, leyendo el datasheet, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí le estamos diciendo que ¿cómo se llama? No estamos usando el modo parasítico, ¿sí? O sea que tiene su propia fuente de alimentación, ¿sí? Luego hay un delay de 800 milisegundos, de acuerdo al datasheet, ¿verdad? La conversión puede tardar 750 milisegundos, hay 50 milisegundos de gracia ahí, ¿sí? ¿Ok? Luego, ¿sí? Envía el reset, hace el select otra vez y le envía este comando, ¿sí? El write 0xb, ¿sí? El comando, si lo leen en el datasheet, dice read scratchpad. El scratchpad es una memoria, ¿verdad? Que tiene ¿sí? Este sensor de temperatura, ¿sí? Es donde él guarda ¿sí? O sea, vamos a decir la temperatura, ¿sí? Ok, luego, ¿verdad? Vienen 9, ¿sí? Aquí básicamente, ¿sí? Y podríamos haber usado read bytes, ¿verdad? Este ejemplo utiliza one wire read, lo guarda en un arreglo, ¿sí? Lo imprime para ver qué es lo que leyó ¿sí? ¿Cómo se llama? Del dispositivo. Aquí ya no verifica el CRC, siempre el último, ¿sí? El último, ¿cómo se llama? El último byte, ¿sí? De los 9, vamos a decir, ¿sí? El último es el CRC. Aquí no lo verifica, simplemente lo calcula y obviamente nosotros podemos ver si el CRC coincide, ¿verdad? Porque lo imprime en la GLCD, ¿sí? Y esta última parte, ¿verdad? Lo voy a dejar para que lo lean en el datasheet, ¿sí? Es como los dispositivos, o sea, transmiten la temperatura, ¿sí? De hecho, van a ver que ese programa, ¿sí? Que básicamente es adaptado de Arduino, es un ejemplo adaptado de Arduino, ¿sí? Vamos a ver, no funciona bien con el 18B20, con temperaturas negativas, hay un número ahí, ¿sí? Grandote, ¿sí? Al final es lo que hace, ¿verdad? ¿Sí? Imprime la temperatura en Celsius y en Fahrenheit, ¿sí? Cabe destacar, ¿verdad? Que la ICP trae un slot, vamos a decir, para utilizar un sensor de este tipo, ¿verdad? Solo que no se extiende eso en el laboratorio, por si ustedes quieren experimentar con él, ¿sí? Con el hardware, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver ahora el ejemplo ¿sí?
Entonces, hay tres sensores 1820, DS1820. ¿Sí? Aquí está la GLC, ¿verdad? Como siempre. De nuevo, aunque parezcan desconectados, ¿verdad? Voy a agrandar ahí un poco. ¿Sí? Todos tienen ¿sí? El nombre del pin. OWIO, que es One Wire IO. Este es One Wire IO. ¿Sí? Este es One Wire IO. No estamos usando modo parasítico. ¿Sí? Todos están conectados a 5 voltios, el VCC. ¿Sí? Y este es el VCC 5 voltios, ¿verdad? Este es el pull-up, ¿sí? Del One Wire IO. ¿Sí? El 4.7. Vamos a ir al microcontrolador. Entonces aquí está, ¿verdad? RC2 es el One Wire IO. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si lo ejecutamos. A ver. Sí, ahí está el primero, 18S20, temperatura 65.31. Bueno, no se ve la de Fahrenheit. Después el siguiente, ¿verdad? Fíjense bien, los primeros 10, 30, C5, C8, 00, 00 es el ID del dispositivo, ¿verdad? ¿Sí? Como el tercero es el que hay problemas, ¿verdad? Temperatura 4085 grados, imagina. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? Ahí están los dispositivos. Y al final dice no more addresses, ¿verdad? Es decir, ya hizo un scan de toda la red. El primero tiene 42, ¿verdad? El segundo tiene 65.3 y 65.31, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tiene que ver con la precisión. 42. ¿Sí? El primero. ¿Sí? Y el último realmente es menos 10.5. ¿Sí? Y ese es el problema de la fórmula que está ahí al final de conversión, ¿verdad? Que tiene errorcito ahí. Tenía que buscar. Obviamente, ¿verdad? Como les digo, estos no son los únicos dispositivos, ¿verdad? Hay memoria ROM que también soportan OneWire. Lo interesante de esto es que solo consume un pin, ¿verdad? Del microcontrolador. La desventaja, bueno, que eventualmente puede ser muy lento, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente dependiendo de la aplicación, ¿verdad? ¿Sí? Uno seleccionaría el hardware y la velocidad, ¿no? Ok, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Me puede enseñar la GLS, por favor? Ah, la pantalla. Sí. Ese es el tercero realmente. Cuando la primera línea siempre es el ID. Ahí es el chip, que es el mapeo que hacía. Ahí no more address, ¿verdad? Ahí ya hizo un scan de todo. Sí, ese es el primero. En Esa- realidad el segundo, el que está de segundo ya es el que aparece, ¿verdad? Esa data 1, ese es el arreglo. Sí, es 1.80. ¿Sí? O sea, el 1 que aparece ahí es el bit de presencia. ¿Sí? Ah, ok. El present bit. Y lo que sale abajo es la data que así envía la temperatura y de ahí hay que aplicarle todo un proceso para convertirlo a... ¿sí? Lo que él envía es, o sea, un arreglo de bytes. ¿Cuántos bytes eran? 9, 8 son de datos y 1 es de CRC. No eran 8, ese es el 8, 9. No, No, 8 de ese es dirección, antes. o sea, cuando envía la dirección, no, que es la primera línea de arriba, si usted se fija. datos son Sí, ahí está el CRC, si usted CRC 7E, y si fíjense bien en el último byte, ¿saben? Sí, por ejemplo aquí 9E y 9E, ¿verdad? O sea, coinciden. Pero ahí no está verificando si esa No, data está correcta. no, ahí no verifica nada. ¿Sí? Ahí no more address. ¿Sí? E igual, 41, 41, se fija. ¿Sí? Eso para saber cómo envía los datos, el chip de temperatura del sensor, eso está puesto en el datasheet. Claro, claro. ¿Sí? De hecho, dispositivo que soporta OneWire, probablemente en la mero título diría así, soporta OneWire. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Cómo se calculaba el CRC?
Hay una función. En este caso, recuerden que es un CRC de 8 bits. Por aquí abajo, si no recuerdo, está así. Search. Ahí está. Y eso es de acuerdo a la documentación, ¿verdad? De Dallas Semiconductor. Sí, porque no hay un solo esquema, ¿verdad? De CRC. O sea, esta es la forma en la que ellos lo calculan. Y hay CRC de 16 bits, ¿verdad? En este caso. Abajo está. Sí, está. Bueno, ahí está, ¿verdad? La librería, ¿sí? Les digo, con código fuente y todo, que a ustedes les interesa. Hay varias cosas ahí que se pueden. Sí. Ingeniero, Diga. eso de this, ¿cómo es que se utiliza? This es el parámetro. This hace referencia al objeto OneWire. ¿Sí? O sea, el punto de esta librería, yo diría es lo interesante, ¿sí? Es que yo puedo declarar, fíjense bien, ahorita tengo, sí, vamos a decir, una red de 3 OneWire en el pin RC2, pero yo podría, ¿sí? Bueno, igual agregar más dispositivos en esa línea, o podría venir yo y decir, bueno, voy a declarar otro, voy a hacer otra red, que voy a poner DS2. Y conectar esa red en otro pin. ¿Sí? Qué sé yo, ¿verdad? Tal vez son demasiados dispositivos y bueno, en la misma línea ya se vuelve muy lento, entonces hago otra red y lo conecto a otro pin. Entonces solo declaro otra variable acá. ¿Sí? Y, o sea, igual puedo hacer OneWire init DS2, en qué puerto, ¿sí? En qué tris y qué pin. De hecho, podría ser el mismo, puerto C, tris C, pin 3, por ejemplo. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Y en las funciones, ¿sí? O sea, eso es lo que yo paso de parámetro, ¿verdad? ¿Sí? Y el asterisco, ¿verdad? Es porque básicamente lo pasamos por referencia. ¿Sí? Bien, cuando pasamos, le llamamos a la función, ¿sí? Pasamos la dirección de la variable. Ese es el ampersand, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ¿verdad? Esta es una estructura que contiene información, ¿sí? Igual del puerto, del OneWire init, ¿sí? Ahí dice el puerto, el DDR que es Data Direction Register, ¿sí? Y el pin, ¿verdad? El que va, básicamente es la máscara que corresponde al pin, el que está trabajando el protocolo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Bueno, entonces vamos a cerrar, ¿sí? Ahí el día de hoy. Vamos a seguir mañana.